Auditorio Nelly Goitiño. Estamos comenzando un proceso de participación pública en nombre del Poder Ejecutivo, los Ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca, de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. Deben elaborar, como ustedes saben, la nueva reglamentación de la Ley de Riego con Destino Agrario, la Ley 16.858 del 3 de septiembre del año 1997, con las modificaciones introducidas en la Ley 19.553 del 27 de octubre de 2017. Y a estos efectos es que se abre esta participación pública con las iniciativas al respecto, con 2 decretos que van a ser presentados. Arranca un proceso de 3 etapas y para eso están aquí en el auditorio para hacer las presentaciones el ingeniero Carlos Colache, director de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático, el ingeniero Alejandro Nario, director de la Dirección Nacional de Medio Ambiente, el ingeniero agrónomo Fernando García Prechac, director de la Dirección General de Recursos Naturales, el ingeniero Daniel Greif, director de la DINAGUA, y la ingeniera agrónoma Mariana Gil, exdirectora de la Dirección General de Recursos Naturales. Con esta presentación y reiterando los buenos días para todos y para todas, vamos a pasar a darle la palabra al ingeniero Colache para la presentación de lo que es esta modalidad, este proceso que arranca, las etapas que van a tener. Así que adelante, Carlos. Hola, buenos días y bienvenidos a todas y todos. Es un gusto poder compartir esta instancia con ustedes, que como bien nos anticipaba Juan, se trata del inicio de un proceso de participación público-privada. Tanto el MEGAP como el BOTMA, en nombre del Poder Ejecutivo, deben elaborar la reglamentación, la nueva reglamentación de lo que es llamada la Ley de Riego, que en realidad es un cuerpo normativo que ya es una ley, la 19.553 del 27 de octubre del 2017, que modifica aspectos que están contenidos en la Ley 16.858 del 3 de septiembre del 97. Con ese alcance es que se ha procedido a una amplia convocatoria y abrimos entonces este espacio de participación. El mismo contará básicamente de 3 etapas, siempre teniendo bien claro el alcance. Estamos presentando y justamente abriendo a un espacio de opinión y consultas, información también a lo que es la reglamentación de la citada ley. Esa instancia comienza hoy con una presentación para que haya mejor comprensión de lo que está establecido en los borradores, en los proyectos de decretos reglamentarios. En el día de hoy se va a realizar únicamente esa presentación, es decir, no va a haber hoy una instancia de intercambio. Está previsto que a partir de mañana van a estar disponibles los mismos textos que van a estar siendo presentados ahora en las páginas web de ambos ministerios, a través de las cuales todos podrán realizar de forma abierta sus comentarios, opiniones, aportes. Van a ver, y es importante aclararlo, que esos aportes no pueden ser realizados en forma anónima, sino que al realizarlos va a haber que incorporar textos, datos personales. Finalizada esa etapa, obviamente habrá un análisis, una evaluación respecto a todos esos aportes que se reciban y se convocará, ya está planteado así, una reunión para el 28 de junio, en ese caso va a ser en el Salón Azul de la Intendencia de Montevideo, donde se realizará una devolución sobre todos los aportes recibidos
Y bueno, y en esa instancia sí se va a habilitar una intervención que obviamente se va a definir en función de el caudal de información que tengamos que tratar en esa reunión. Insisto entonces, abrimos esta instancia de información y opinión, recordando siempre de que el resultado de la participación no es vinculante, es decir, la decisión final corresponde al Poder Ejecutivo. Y bueno, por último, adelantarles entonces que tendremos ahora la presentación de dos decretos. Ustedes durante la presentación van a comprender bien por qué la reglamentación consta de dos decretos y hay que verlos como tales, indisolubles, es decir, ambos decretos tienen que ser concebidos como la reglamentación propuesta para esta ley, porque hay algunos aspectos, especialmente en temas ambientales, que deben ser contemplados más allá del específico uso de agua embalsada para riego, ¿verdad? Y entonces eso obliga a que la razón de ser de esos dos decretos. Si existe algún planteo específico con respecto al procedimiento que acabo de repasar, también, por supuesto, presenten en las páginas web un comentario al respecto, que obviamente en ese caso va a ser atendido con la celeridad del caso, ¿verdad? Así que, bueno, nada más de mi parte, le doy la palabra a Mariana. Ustedes van a tener presentación de estos borradores por las autoridades ministeriales que oportunamente trabajaron activamente en estos textos. Así que gracias y Mariana. Bueno, hola, buenos días a todos los que nos acompañan. Estoy acá hoy porque, bueno, siendo exdirectora de Recursos Naturales del Ministerio, estuve gran parte de mi tiempo trabajando en esta ley y, bueno, el Ministerio consideró importante invitarme, así que agradezco y saludo por eso. Contarles antes de entrar yo voy a hablar del decreto que reglamenta la ley de riego, que comentarles que la ley de 1997 tenía su decreto reglamentario, que es el 404/2001, que lo que resolvimos en el equipo fue no tener dos decretos reglamentarios, uno para cada ley, sino unificar todo en un solo decreto reglamentario porque era mejor, más claro y más prolijo. De manera que muchos artículos de este decreto reglamentario que yo les voy a presentar hoy prácticamente están cortados y pegados del decreto 404 del 2001. De manera que mi idea del planteo es eso, pasar los medios rápido porque son normativa que está vigente hace mucho tiempo y sí profundizar en lo que realmente cambió a partir de esta ley y entonces se reglamenta como novedad. Bueno, dijimos que del artículo 1 al artículo 12 están prácticamente trasladados de la ley del 97. Algunas cosas cambian porque, bueno, hay procesos que son más modernos, que se pueden hacer vía web, tipo número de copias, formatos de presentación y algunos de esos aspectos que se aprovechó el cambio de decreto para mejorar la redacción. Pero vamos rápido entonces. Primero el ámbito de aplicación, que es el artículo 1, que es aprovechamiento privativo de aguas de dominio público con destino a riego. O sea que ahí es el ámbito de aplicación de esta ley. Y bueno, a quien presenta la solicitud y basado en otras normativas anteriores. Entonces, esto es básicamente igual que en el caso del decreto anterior. El trámite, hay que acompañar a esa solicitud con un proyecto de riego y este reglamento lo que hace es disponer todo lo que se necesita para solicitar permiso o concesión mediante ese proyecto de riego. ¿Qué tiene que tener el proyecto? Artículo 3. Tiene que tener descripción clara, precisa y detallada de aspectos y alcance de la obra, aprovechamiento, transporte, aplicación de agua,
con referencia expresa a las superficies beneficiadas y afectadas. En todo caso, se observará que la ejecución del proyecto cumpla debidamente con la protección de los recursos naturales y no afecte derechos de aguas inscriptos con anterioridad. Esto estaba igual en el marco anterior. Y bueno, y después documentos, eso es un tema muy administrativo, qué es lo que tiene que presentar la persona o el grupo de personas o las sociedades que quieran solicitar un permiso o concesión para riego, documentación, plan de uso y manejo de suelos y aguas, documentación que acredite disponibilidad jurídica de los predios. Cuando hablamos de afectados y beneficiados, yo digo, mi área no es la jurídica, pero bueno, se habla quién recibe el agua de riego y quién suministra el agua para riego, documentación de todo tipo, y la autorización ambiental previa, que eso sí estaba también igual en la ley anterior, que cuando requiera tiene, o sea, la autorización no solo va al Ministerio de Ganadería, Recursos Naturales y a BOT Madinagua, sino que también requiere participación de la Dirección Nacional de Medio Ambiente. Bueno, también documentación, esto va a estar a partir de mañana puesto en la página web, como toda reglamentación de ley, hay términos que son muy jurídicos, esto estaba hasta el artículo 12 prácticamente igual que en el otro decreto, y creo que ahí va a estar bueno que después se estudie, se lea en profundidad, se profundice y se hagan las consultas necesarias. Pero bueno, documentación de la obra hidráulica, refiere a toda la documentación que hay que presentar para la solicitud del permiso. El plan de uso y manejo de suelos y aguas, que esto también se toma de la reglamentación anterior, que eso se presenta en el caso del Ministerio de Ganadería, y todas las leyes que tienen que ver con el uso, manejo y conservación de suelos y aguas también tienen que ver con los proyectos de riego, evidentemente. La autorización ambiental, como dijimos después, bueno, hay situaciones que, porque las obras son muy grandes o determinadas características, que tienen que tener una autorización ambiental previa, que es, por decirlo de alguna manera, la única autorización ambiental que tenía la ley anterior y que, bueno, esto obviamente se mantiene. Bueno, disponibilidad jurídica de los predios, ahí pone cuáles son los documentos que deben de acreditar, la disponibilidad jurídica, obviamente si se va a hacer una obra en un predio, eso tiene que estar debidamente o autorizado, tiene que ser un predio que permita hacer esa obra. Bueno, en caso de suministros de agua a terceros, se deberán agregar los respectivos contratos con acreditación de los derechos de goce sobre los predios beneficiados de parte de quien habrá de regar, comprometiéndose al plan de uso y manejo de suelos y aguas respectivo. Eso también venía de la normativa anterior, o sea, se deben presentar los contratos cuando hay un suministro de agua a terceros. Y bueno, y así hay otros temas como concesión condicionada, y temas que son muy jurídicos de trámites, que si generara alguna duda sería bueno presentarlas ahí para la respuesta el día 28. Bueno, clasificación, una solicitud nueva, renovación, modificación, cesión, eso también está igual. Ahí eso cambió un poco la redacción, porque antes era todo como en papel, se presentaban 3 copias, donde se presentaban físicamente. Ahora estamos con el tema del gobierno electrónico en un proceso de modernización de trámites, entonces se va a hacer de otra manera, y eso es casi que lo único que modifica respecto de los artículos del decreto 404. La junta de riego, eso es una junta que cuando hay una solicitud nueva o alguna solicitud para regar en una cuenca, la junta de riego, que son los regantes, el Poder Ejecutivo y los usuarios del agua, son los que analizan esa solicitud y pasa por esa junta autorizar o no alguna recomendación o algún ajuste para ese regante. Eso también viene de la normativa anterior, y también prevé, bueno, qué pasa si hubiera necesidad de una
opinión distinta o de una opinión, y ahí prevé la intervención de Comisión Asesora de Riego. Y esto sí, ahora me detengo un poquito más porque esto a partir del artículo 13 es donde lo que se reglamenta es lo que aparece nuevo en las modificaciones de la ley, y una es programa de promoción de riego, que aparece en el artículo 17 de la ley, en donde se reglamenta que el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca va a elaborar y actualizar un programa de promoción de riego que incluya las estrategias de fomento y el conjunto de las potenciales obras hidráulicas para riego por cuencas hidrográficas basados en estudios de caracterización que contemplen los aspectos hidrológicos, ambientales y socioeconómicos. O sea que lo que agrega esta nueva normativa es que se van a empezar a hacer estudios de desarrollos ambientales estratégicos para que las nuevas obras tengan esa base, tomen en cuenta esos estudios para considerar o no las nuevas concesiones o estudios. A efectos de esto, el Ministerio de Ganadería ya ha avanzado algunos estudios en 3 cuencas, que están a disposición ahora para seguir avanzando en los estudios ambientales estratégicos, pero ya hay una base de trabajo hecho para 3 cuencas que van a formar parte, digamos, de este programa de promoción que el Ministerio de Ganadería se compromete a hacer a partir de esta nueva ley. Evaluación ambiental, esto también, el artículo 14, esto acompaña un poco al anterior, o sea, el programa, la elaboración del programa de promoción de riego va a tener que tener una dimensión ambiental que lo acompañe, que se va a hacer mediante una evaluación ambiental estratégica y las formas y condiciones que establece el presente artículo, que lo van a ver que está muy detallado, pero bueno, el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente va a definir los aspectos de la dimensión ambiental que tiene que considerar dicha evaluación ambiental, y dicho proceso incluirá la información ambiental y los estudios necesarios, los que se reunirán en un informe ambiental estratégico que va a tener distintos aspectos. O sea, el programa de promoción de riego que elabora el Ministerio de Ganadería va a tener que tener una serie de consideraciones que permitan, en función de ese programa, realizar la evaluación ambiental estratégica. Y bueno, va a tener aspectos relevantes a la situación ambiental. Estoy leyendo de costado porque esto lo leía bien, pero estoy como en un interrogatorio muy encandilada, entonces tengo que leer de ahí. Pero bueno, hay aspectos relevantes de situación ambiental, los valores prioritarios de conservación de las cuencas, aspectos ambientales significativos que se estime que tengan que tener. Eso obviamente va a depender de la ubicación de esas obras, qué lugares ocupan, y en función de eso, cuáles son, capaz que es el aumento de los lentes nomás, sino, pero bueno, ahí yo creo que ustedes pueden leerlo bien y yo voy mencionando los aspectos importantes. Las medidas previstas para prevenir, reducir o compensar los efectos ambientales negativos derivados, así como las modalidades previstas para dar seguimiento a los efectos y medidas. O sea, si un desarrollo se va a realizar en una región y hay que tener especial cuidado en algunos aspectos, bueno, eso tiene que estar contemplado en el plan. Tiene que tener además mecanismos y procedimientos para difundir y promover efectos positivos derivados. También puede haber que haya impactos positivos de un desarrollo, y bueno, si es así también tiene que contener formas de difundir y promover esos aspectos positivos. Ese informe ambiental va a ser puesto de manifiesto al público por un periodo no menor a 20 días corridos, mediante convocatoria a la que se dará amplia difusión y aviso que se publicará en el diario oficial y en un diario de circulación nacional. Una vez ajustado el informe estratégico, recogiendo aportes y cosas que puedan estar surgiendo de ese proceso, va a ser aprobado por el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente. De manera que todo esto, que es el artículo 13 y el artículo 14, sí es nuevo, surge a partir de la reglamentación de artículos que se modificaron, que en realidad la ley modificó algunos, pero incluyó y aumentó en otros
estos 14 y 15, 13, 14 y 15 son los artículos que reglamentan lo nuevo que aparece en la ley. Y lo que dice ahí que, bueno, en tanto no se tengan estos estudios son estudios que pueden ser de mediano plazo, se va igual seguir otorgando con lo que está rigiendo hasta ahora en lo que está vigente. Bueno, esto es una responsabilidad que hay que cuidar. Si pasa un canal por un predio, hay una responsabilidad del cuidado. Bueno, y sanciones, esto en realidad estaba en el reglamento anterior, pero se cambió de lugar, por eso aparece como artículo 17, pero esto tampoco es nuevo y estaba en la ley del 97. Y bueno, como les dije al principio, la idea es tener un solo decreto reglamentario para las leyes de riego, y entonces se deroga el 404 del 2001 y pasa a quedar en este decreto toda la parte de reglamentación de la ley del 97 y la ley del 17, perdón. Creo que por ahí estoy. Y bueno, comuníquese, publíquese, que eso es el artículo 19. Estaría pronto. Gracias, Mariana. Buenos días a todas y todos. Como mencionó Carlos al inicio, en su momento se tomó la definición de ir por dos decretos reglamentarios separados, porque no parecía razonable reglamentar lo asociado a los caudales ambientales únicamente de las obras de represamiento para riego. Ya que el país iba a avanzar en ese sentido, parecía más lógico incluir al resto de las obras de represamiento. Por lo tanto, este decreto termina siendo un decreto reglamentario de la Ley General de Protección del Ambiente, del Código de Aguas y de la Ley de Riego, ¿no? Entonces, esa un poco es la razón por la cual se decidió hacer un decreto separado, y además también, obviamente, puede ir más en detalle a cuestiones ambientales y no tanto procedimentales como era el decreto de reglamentación de la Ley de Riego específico. La presentación va a tener un marco conceptual y estratégico en el cual se desarrolló el decreto, y después el contenido específico. En lo que hace al marco estratégico, básicamente aborda tres temas puntuales. El primero es el reforzar los instrumentos de carácter ambiental que permitan prevenir o minimizar los impactos asociados a un posible incremento de las obras hidráulicas de represamiento asociado a un plan de promoción del riego, digamos, ¿no? El segundo es reconocer la necesidad de avanzar en el conocimiento, y bueno, eso creo que está establecido, sobre todo en lo que hace a la protección de los recursos hídricos y servicios ecosistémicos. Y por último, refuerza los procedimientos ambientales que ya estaban establecidos básicamente en el reglamento de evaluación de impacto ambiental. En lo que hace al contenido, el concepto de caudal ambiental se basó en esa definición de la Declaración de Brisbane de 2007, que establece que el caudal ambiental se define como la cantidad, periodicidad y calidad del caudal del agua que se requiera para sostener los ecosistemas dulceacuícolas, estuarinos y el bienestar humano que depende de estos ecosistemas. ¿Eso cómo se reflejó en nuestra realidad? Como la definición de caudal ambiental, que dice lo siguiente: los efectos del presente decreto se extenderá por caudal ambiental el régimen hidrológico de un cuerpo o curso de agua o sus tramos necesarios para sostener la estructura y funcionamiento de los ecosistemas correspondientes y el mantenimiento de los servicios ecosistémicos asociados en la cuenca. Básicamente es el agua que es necesaria dejar escurrir para aquellos servicios ecosistémicos que existen corriente abajo del represamiento puedan seguir subsistiendo. ¿Qué es lo que busca resolver la definición y el decreto? Bueno, qué cantidad de agua se puede extraer de un ecosistema de una manera sostenible, ¿no?
Incluso en algunos casos puede haber cuestiones temporales, es decir, bueno, momentos del año donde hay determinada función ecosistémica que es necesario proteger y la idea es poder incorporar esas variables también temporales. Y después el flujo mínimo que sería necesario abastecer a esa cuenca para que se desarrollen esos procesos ambientales. Acá va a quedar un breve esquema de cómo se plantea el tema de los caudales, no voy a entrar en detalles, pero verán que hay una fuerte interacción entre lo que es el régimen hidrológico y los regímenes y las cuestiones ecosistémicas asociadas a los cursos. Puede haber desde valles de inundación que tengan que tener pulso, puede haber un montón de variables específicas de los cursos que hacen necesario definir criterios un poco más abarcativos de lo que el Uruguay contaba ahora, que era un valor único para todo el país, siendo ya más a un enfoque de cuenca o incluso de curso, o en curso muy grande, incluso de tramo. Sobre las consideraciones generales, bueno, se tomó la definición de establecer un criterio provisorio inicial. ¿Qué sucede? La definición del caudal ambiental, el decreto plantea formar una comisión técnica de alto nivel, integrada por todos los actores relevantes a nivel técnico, para definir la guía metodológica de cómo se calculan esos caudales ambientales, teniendo en cuenta aspectos hidrológicos y ecosistémicos. Lo que se definió es que, mientras tanto, opera un criterio provisorio que se basa en regímenes hidrológicos y no incorpora la variable ecosistémica inicialmente. Para esto, cuando trabajamos en la comisión a nivel interministerial de este tema, se vio legislaciones de otros países. Hay muchos países que únicamente tienen variables hidrológicas, o sea que teníamos bastante información sobre eso, y después, junto con la INAHUA, que tiene muchos registros hidrológicos, nos permitió ir viendo en la realidad nacional como para definir un criterio transitorio, mientras la comisión técnica define el criterio más amplio. Bueno, después lo otro que lo decía, la inclusión en carácter obligatorio de los procesos de evaluación de impacto de las obras hidráulicas y de los estudios correspondientes, el desarrollo a nivel nacional de criterios y la selección de métodos para la determinación de los caudales ambientales, la promoción a través de la reglamentación del desarrollo de estudios específicos por cuenca y el fortalecimiento de los procesos de contralor en materia de seguimiento de caudales erogados y captados para asegurar el cumplimiento efectivo de las medidas. El artículo primero establece el deber general de los usuarios de aguas superficiales de dominio público que realicen aprovechamientos comunes o privativos. Cuando implique la toma de un balse de agua, deberán abstenerse de afectar el caudal ambiental de los cursos o cuerpos de agua, según lo que se dispone en el presente decreto. O sea, hay un mandato a quien realice este tipo de obras a tener en cuenta la existencia de caudales ambientales. Después establece el artículo segundo un requisito que es para los permisos de toma que se tramitan en DINAHUA, tener establecido el cumplimiento de los caudales correspondientes. El artículo cuarto es el que establece la determinación general, lo que yo mencionaba hoy, que establece un plazo de 1 año para que se establezcan las guías metodológicas para la determinación, aplicación y monitoreo de los caudales ambientales. Cuarto, tenés razón. Gracias, Mariana. Sigue de largo, como bien decía, el artículo cuarto es el que establece la necesidad de tener una metodología de caudales ambientales que incorpore todas las dimensiones asociadas a la vida ecosistémica del curso y establece el plazo de 1 año para poder contar con esa guía. Hasta tanto no se determinen los caudales ambientales, se fije un criterio provisorio que es el que veíamos hoy. Y a su vez, ya vamos a ver que el artículo que viene también establece la posibilidad de ser más exigente o menos exigente siempre que haya la fundamentación técnica para eso. O sea, si un privado hace los estudios necesarios en un curso específico y técnicamente sostiene que puede usar otros valores, bueno, eso es analizado técnicamente y puede ser. Y asimismo, el Poder Ejecutivo también puede determinar
para un curso específico que se quiera proteger, valores más exigentes. De esa manera habilita las dos posibilidades. Entonces el artículo 4 hace la determinación general y el quinto la provisoria, que básicamente establece que para los embalses, otra vez, está bravo, que establece que para las obras de embalse el caudal tiene que tener un 60% de probabilidad de excedencia, frecuencia absoluta acumulada. Esto puede parecerle chino para muchos, pero básicamente lo que establece es cuál sería el caudal que puede cumplir el 60% del tiempo ese valor. Eso da, después lo vamos a ver técnicamente, un valor estimado de caudal, que lo que hace es seguir la hidrología, o sea, los meses más lluviosos va a ser un caudal más alto y los meses que llueve menos, un caudal menor. Ese porcentaje fue un porcentaje que se tomó como base, lo decía, estudios nacionales hidrológicos y normativa internacional asociada. Y para el caso de las tomas, hay un valor más laxo, del 80%, porque obviamente no es lo mismo el afectar a través de una toma que de un represamiento. Por eso, en el caudal provisorio, el que va a operar hasta tanto no se tenga el definitivo con esa comisión técnica que lo va a elaborar, aplica esos valores. Y hay un apartado que cuando no existan mediciones hidrológicas, bueno, ¿cuál es el método teórico que se puede utilizar para estimar esa hidrología? Y en el caso de los cuerpos que no son de agua permanente, bueno, ahí habrá que hacer estudios específicos para ver cómo se comporta la hidrología y cuál sería el caudal que en los momentos que sí tiene conducción de agua, eso se puede haber reflejado de alguna manera, ¿no? Acá hay un ejemplo de una hidrología con datos que armó Inagua, para que tengan idea más o menos de dónde estaríamos parados. Obviamente que cuanto menor es el porcentaje de excedencia, mayor es el cumplimiento, pero mayor es el caudal, porque lo que está haciendo es tomar los picos más extremos. A medida que aumenta el porcentaje, esos caudales disminuyen, pero bueno, la idea es ir reflejando mes a mes, no el promedio anual como está ahí punteado, que era un ejemplo, sino hay que hacer el promedio de cada mes. Eso va a reflejar la hidrología del curso y bueno, con mayor o menor exigencia, como decía hoy, si es una obra de toma o una obra de represamiento. Y después, el artículo 6 y 7 es lo que les comentaba. La determinación diferencial es lo que permite a un privado con los estudios pertinentes poder solicitar un valor distinto al establecido, y el 7 es el que permite al Poder Ejecutivo establecer un valor más exigente siempre que exista los estudios técnicos obviamente requeridos o la decisión de proteger un curso por alguna razón que determine el Poder Ejecutivo. El artículo 8 lo que establece es que las obras hidráulicas deben prever desde la etapa del proyecto, desde el diseño, la posibilidad de la infraestructura que permita manejar los caudales ambientales. Hoy en día hay algunos diseños, básicamente los que aplican solo con vertedero, que obviamente en determinados momentos no podrían abastecer y erogar el caudal ambiental. Bueno, tiene que haber modificaciones de ingeniería que permitan cumplir con la reglamentación a las nuevas obras que se vayan a realizar. El artículo 9, programa de operación, lo que hace es que las obras hidráulicas deban contar con un programa de operación, o sea, tiene que haber un plan operativo que contemple los aspectos ambientales. Eso es algo que hasta el día de hoy no existía, es justamente parte de lo que decíamos del incremento de la gestión ambiental, está asociada a ese artículo. Ahora las obras van a tener que contar con un plan de operación que vea los aspectos ambientales, ¿no? En el caso del artículo 9, no sé qué decían. El artículo 10 establece que para la concesión de los permisos que otorga Inagua, el proponente debe haber hecho el análisis hidrológico. Entonces, los titulares de los numerales 25, 26 y 27, que son obras de toma, represamiento y conducciones,
tienen, que en el reglamento de evaluación de impacto, los titulares deberán incluir en la comunicación del proyecto que se hace a INAMA ese análisis del régimen hidrológico esperable. O sea que dentro de las cosas que se piden en la comunicación del proyecto, que hay una lista taxativa, se va a incluir en el caso de esos 3 numerales, que son esas obras que yo mencionaba, que hay que hacer el análisis hidrológico. Después el artículo 11 establece los mecanismos de seguimiento, ¿no? O sea que dentro del plan operativo deben quedar cuáles son los mecanismos de seguimiento, o sea, los monitoreos y cómo se va a instrumentar eso en el propio curso de agua y en el caso del represamiento en el embalse, que eso también es nuevo, o sea, hay un reforzamiento del control y seguimiento. El artículo 12 establece que las obras que se hayan construido de manera previa al reglamento de evaluación de impacto pueden ser pasibles de autorización ambiental, que las obras que realizan estudio de impacto ambiental también tienen que tener autorización ambiental de operación, que era un requisito que hoy no existía. El reglamento de evaluación de impacto ambiental, no todos los proyectos que requieren estudio de impacto ambiental después requieren autorización ambiental de operación. ¿Qué es la autorización ambiental de operación? Es la verificación de que se haya construido tal cual se presentó. Entonces eso implica una inspección donde se verifica que todos los detalles planteados en el estudio de impacto ambiental se cumplieron de esa manera. Y plantea ahí el plan de operación que veíamos en el artículo anterior para ser aprobado. Y eso, en términos generales, se renueva cada 3 años, donde básicamente se analiza el desempeño ambiental y puede surgir alguna modificación o operación. Esto es algo que tampoco estaba al día de hoy y es un nuevo control ambiental que se agrega. Después, el artículo 13 lo que hace es declara de objeto de estudio de impacto ambiental a estas obras hidráulicas que habíamos mencionado. ¿Esto qué es? Lo que yo mencionaba hace un rato, aquellas obras que se hubieran realizado de manera previa, si el Poder Ejecutivo lo desea por alguna razón de que quiere trabajar una cuenca o alguna situación especial, puede solicitarles estudios ambientales a obras ya existentes. Esto lo aclaro porque estuvo en discusión, no es que ahora todas las represas del Uruguay tengan que pedir permisos ambientales, no. Es que el Poder Ejecutivo está facultado a que si por alguna razón ambiental, estratégica, desea que una cuenca que tiene cierto nivel de represamiento se realicen análisis ambientales, lo puede solicitar. Básicamente el artículo 13, 14 y 15 se refieren a eso, son modificaciones al reglamento de evaluación de impacto y como bien dice el Ministerio, elaborará y publicará planes de aplicación gradual por tamaño, sector, zona o tipo en función de que eso se requiera. En principio, al día de hoy eso no está planteado como una posibilidad, pero bueno, dada la importancia que tiene la gestión del agua, a futuro eso podría llegar a estar planteado en alguna cuenca prioritaria y bueno, está establecido como posibilidad, ¿no? Y el artículo 17 establece una disposición especial. Todo esto que mencionábamos era para represamiento y tomas en general, no solo para riego, sino en general. Y dada la especificidad que tienen las obras asociadas a la generación hidroeléctrica, se decidió que tienen leyes específicas, tienen otro tipo de complejidad, se decidió formar una comisión especial para ver cómo se aplican los regímenes de caudales ambientales para los embalses ya existentes asociados a generación hidroeléctrica. Eso sería el artículo 17 que establece eso. Como resumen final, los principales ejes son, desde el punto de vista ambiental, que algunos están incluidos en este decreto y algunos otros en el que mencionó Mariana, es el establecimiento de los regímenes de caudales ambientales para minimizar los impactos de las intervenciones en las cuencas, el fortalecimiento del control de las obras hidráulicas, en particular los caudales y el impacto de la calidad del agua que puedan generar los represamientos, mejora de los procesos de autorizaciones ambientales y permisos de agua,
la introducción de las evaluaciones ambientales estratégicas, que hoy Mariana mencionaba, a otro nivel, a nivel de la planificación, o sea, cuando se va a pensar en el desarrollo en un territorio, ya incluye la dimensión ambiental en la planificación, con lo cual permite, con suficiente antelación, adelantarse a problemas ambientales que podían surgir proyecto a proyecto, que es mucho más difícil de resolver que cuando uno lo integra en la planificación. Así que estos serían un poco los distintos conceptos. Yo, como mencionaba al principio, tiene esos ejes, el fortalecer los controles ambientales sobre las obras de represamiento, el incorporar la planificación estratégica y, bueno, no entré en detalle en los decretos, pero eso quedamos a las órdenes de las dudas que nos puedan hacer llegar. Gracias, Alejandro. Estamos terminando. Daniel me pidió hacer algún comentario complementario. Sí, buen día. No, simplemente agregar, complementando lo que planteaba Mariana y Alejandro, que bueno, estas normativas reglamentarias surgen a partir de una nueva ley de riego que modifica la ley de riego existente, que tenía ya 20 años, y incorpora aspectos complementarios. Esos son los que se están reglamentando en esta instancia. Creo que vale la pena agregar que son elementos complementarios y que obviamente complementan otros instrumentos como decía Nario, la Ley de Protección del Ambiente, el Código de Aguas, la Ley de Política de Aguas, que no es que las sustituye, sino que las complementa, y estos son los temas complementarios que se reglamentan a través de estos dos decretos. En el caso del decreto 404, tenía muchos elementos comunes, entonces revisa todo el decreto 404 y lo sustituye por un nuevo decreto que incorpora los elementos que planteaba Mariana. En ese sentido, creo que también vale la pena aclarar muchos de estos aspectos que ya estaban en funcionamiento. Por ejemplo, el funcionamiento de las juntas de riego, que tienen 40 años de funcionamiento algunas. Simplemente en los casos que el uso del agua es para riego, actúan las juntas de riego, que actúan básicamente para la coordinación del uso del agua en la época de mayor demanda, en la sequía. No quiere decir que sea la única herramienta, y en particular todo lo que tiene que ver con la participación de los distintos actores en la gestión del agua. Eso, por supuesto, que esta ley no los toca, eso es parte de la Ley de Política Nacional de Aguas, y es el rol que tienen las comisiones de cuenca como ámbitos más amplios de los que estamos hablando, o los consejos regionales a nivel de las 3 regiones. Y bueno, simplemente para también complementar respecto a lo que planteaba Nario, el otro de los decretos, el de los caudales ambientales, creo que es un desafío importante que el país asume en esta instancia de incorporar los caudales ambientales como elementos de cuidado y sustentabilidad de los cursos de agua. Fue uno de los proyectos que tuvo una fuerte trabajo y discusión en el Plan Nacional de Aguas. Se vio la complejidad que implicaba esa definición de caudales ambientales, las distintas metodologías y estudios necesarios para definir esos caudales ambientales. Por eso, abre el espacio para trabajar en las distintas metodologías según los objetivos de calidad ambiental que se busquen en las distintas cuencas, y establece un caudal básico con una metodología que es la de caudales hidrológicos definidos en base a la estadística, pero no quiere decir que es la única metodología. Eso es lo que vamos a tener que profundizar. Creo que acá se inicia una etapa de desafíos importantes para la autoridad de agua, para la autoridad ambiental y para quien usa el agua, para incorporar esos caudales ambientales con objetivos ambientales específicos, que bueno, creo que es lo que tenemos por delante a partir de estos decretos. Profundizar en esas metodologías y empezar a aplicarlos. Simplemente era eso. Gracias, Carlos. Gracias, Daniel. Damos cierre entonces a esta
instancia. Por supuesto que esperamos entonces todos aquellos que quieran aportar sus comentarios y aportes por la vía web, como ya dijimos, y nos estaríamos viendo el 28 para hacer la devolución y conversar sobre esos puntos. Muchas gracias.